bloquearnos a la hora de responder las preguntas. La situación excepcional pueden maximizar estos nervios, ya que rendir de manera virtual es algo novedoso. Este sábado, 25 de julio, nos acompaña la licenciada en psicopedagogía María García Sarabia y el licenciado en psicología Marcos Aceval. Muchas gracias. Gracias por invitarnos, gracias por organizar esto. Me parece una instancia muy efectiva y muy propicia, ya que, bueno, no podemos estar en persona, pero sí podemos aprovechar la comunicación. Y agradecerle a todos los participantes que se han sumado. La verdad, es un placer conmigo y con Pía poder estar acá con ustedes. Lo estuvimos pensando y tratar de darle una forma y vemos que estuvo una gran convocatoria, entonces nos pone muy contentos. ¿Sí? Desde mi parte, yo les quiero contar que vamos a organizar un trabajo hoy un poco práctico, más que teórico, en donde queremos hacer más o menos de la siguiente manera. Hablar un poco sobre psicológicamente qué significa la ansiedad, qué significa ir a rendir y cómo nos atraviesa la virtualidad en este momento. Después con mi compañera repasar puntualmente sobre el aprendizaje, sobre los modos de estudio, sobre cómo obtener el conocimiento y organizarnos de una manera efectiva. Y luego, como les pedíamos en el formulario de inscripción, que nos vamos a tratar de despejar algunas de las dudas que ustedes nos enviaron para poder al menos darles una devolución, ya que, bueno, por la videollamada es un poco difícil que entre todos podamos conversar. Elegimos algunas de las cuestiones y vamos a poder comunicarles a ustedes. Yo también les dije, compa, que si iban surgiendo también algunas dudas a medida que estemos haciendo la exposición, que las vayan dejando en el chat para que nosotros podamos tener registro de eso, por si surgen cosas puntuales a medida que hablamos de estos temas primero. Parece perfecto. Y les pedí que al principio tengamos los micrófonos apagados para que se pueda escuchar bien toda la info y después ya sí lo vamos, cuando sea el momento de compartir, que sí se pueda organizar para que también alguno pueda aportar algo. Ah, lo perdimos. No, bueno. Aquí estoy. Buenísimo. Bueno, sí, paciencia, que siempre las conexiones a veces tardan un poco, se traban, pero bueno, vamos a hacer lo mejor que podamos. Yo breve, antes de que empiecen con el taller, bueno, para quien no me conoce, porque me presenté al principio y éramos muchos menos de lo que somos ahora, mi nombre es Ana, Anita me dicen, estudio trabajo social y, bueno, como ya dije, soy compañera organizada en el Movimiento Sur. La idea de estos talleres durante por lo menos toda la cuarentena y empezamos a tratar de mudar nuestras actividades a la virtualidad y para que voy admitiendo gente mientras voy hablando. Bueno, y con el fin también de poder seguir acompañándonos, nosotros como agrupación estudiantil realizamos diferentes actividades académicas durante todo el año y, bueno, y el taller de ansiedad, de control de ansiedad, particularmente con Marcos, no es la primera vez que lo hacemos, siempre tuvimos experiencias muy buenas, que han sido muy concurridas, siempre hemos tenido talleres re grandes en diferentes facultades, así que siempre es un placer hacer estas actividades y por facultad tenemos grupos de estudio de determinadas materias, bueno, está Candu que puede contar, sobre todo en psicología tenemos varios grupos de estudio subidos a nuestros canales de YouTube y así como en otras facultades. Esto es para que, bueno, no nos conocen, sepan un poco qué vamos haciendo y cuál es el fin. La idea por ahí no solamente es llevarnos la experiencia de cómo controlar la ansiedad ante exámenes virtuales, que probablemente también, bueno, ya lo dirán los profesionales, pero seguro nos van a servir para también los finales presenciales que rendíamos siempre, pero también, aparte de la experiencia que nos llevamos académica y con diferentes herramientas, la idea es poder encontrarnos y también fortalecer los vínculos que tenemos como estudiantes, que tan complejo se hace durante la cuarentena,
Y bueno, como agrupación estudiantil siempre reforzamos, entendemos que la pandemia fue un contexto muy complejo para nuestras trayectorias académicas. Se está haciendo muy cuesta arriba para muchos y muchas de nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, nuestra idea es poder acompañar esos procesos, tratar de seguir fortaleciendo la educación pública y sobre todo, bueno, brindar estos talleres que a veces nuestras formaciones académicas no tienen. Así que, bueno, les dejo la palabra a los profesionales y cualquier duda, repito, el chat está abierto y también repito lo que dijo María Pía, si por favor podemos tener los micrófonos apagados durante la exposición o por lo menos cuando estemos hablando, buenísimo. Perfecto. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, muy bien. Yo quería empezar comentando un poco acerca de qué es la ansiedad, qué es el miedo, qué es rendir, qué nos pasa a todos. Y es una consulta bastante común en el área de psicología, sobre todo en estas épocas donde la incertidumbre, las situaciones novedosas como la pandemia y la adaptación a situaciones nuevas como la virtualidad, son cosas que nos sacan un poco de lo común, nos a veces desconciertan o no sabemos cómo encararlas. Entonces está bueno consultar cuando uno realmente tiene dudas y necesita ayuda, ¿sí? Miren, para ser un poco pragmáticos, vamos a tratar de dividir un poco el conocimiento, pero siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Siempre vamos a estar hablando de nuestro cuerpo, vamos a estar hablando de nosotros, ¿sí? Y dentro de nosotros vamos a tener en cuenta que tenemos tanto el pensamiento como las emociones. Todo pasa por nuestro cuerpo, ¿sí? Y es nuestro cuerpo el que va a rendir con el pensamiento y con las emociones. Y es nuestro cuerpo el que disfruta las cosas de la vida, en pensamiento y en emociones. Con esto quiere decir que estamos siendo nosotros todo el tiempo. Y eso está muchas veces determinado por lo que nos pasa alrededor. Nuestro mundo interno, que es todo esto que les describo yo, necesariamente está vinculado al exterior. Y a veces el exterior genera cosas en nosotros que requiere que nos reorganicemos, ¿sí? No hace falta que mencione cómo nos ha resultado difícil llevar esta pandemia, sobre todo sabiendo que antes no había ningún tipo de registro o de estrategia para qué hacer cuando esto pasa. Entonces somos pioneros, todos los que están acá presentes van a ser, digamos, las primeras generaciones que van a rendir un examen virtual para poder recibirse de profesional, pero sabiendo que no hay otra posibilidad. Antes podías elegir, digamos, la virtualidad o modalidades a distancia, que es diferente, pero ahora nos toca a todos. Entonces, lo que vamos a ir atravesando va a ser terreno inexplorado. Para poder avanzar en algo que no conocemos, primero tenemos que saber desde dónde partimos. Por eso, esta descripción de lo que nosotros somos, en cuerpo y en pensamiento. Y, sobre todo, en este mundo que nos toca vivir, como en esas tres aristas, ¿sí? Por eso, cuando hablamos del cuerpo, hablamos de todo lo que le incluye en sensaciones. Muchas veces les habrá pasado a ustedes que cuando están ante una situación, digamos, complicada, el cuerpo empieza a sentir cosas. Ejemplo, uno viene caminando por la calle y aparece un perro de repente y nos torea y el perro nos hace sentir algo, que nos pone en un estado, ¿sí? O al revés, pasa alguien y me dice unas palabras que me caen bien y me hace sentir de otra manera. Entonces el cuerpo va reaccionando al exterior. Cuando hablamos de ansiedad, sobre todo cuando hablamos de lo que nos va pasando, tiene que ver con una respuesta del cuerpo, con una sensación a algo exterior, tiene que ver con el pensamiento que nosotros nos disponemos a eso exterior. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Le vamos a pedir por favor a Agus Lucheta si puede poner en silencio el micro, que se escucha un poco de ruido. Y de ahí vamos a continuar. Gracias, señor. Muy bien. Seguimos entonces. Estamos hablando de la ansiedad. Y la ansiedad como producto de algo externo. La ansiedad, a diferencia por ahí de lo que es la nostalgia, la ansiedad mira hacia el futuro. La ansiedad nos prepara para un estado que va a pasar. Tanto lo pienso, lo imagino, como que lo siento también. Y hay una ansiedad básica y hay una ansiedad producto de la ansiedad, como una ansiedad al cuadrado, como que viene arriba, ¿no? Que tiene que ver con prepararme yo para volver a sentir esto.
Muchas veces le tenemos miedo al miedo, o a veces nos da ansiedad sentir miedo, o a veces nos da miedo sentir asco, o a veces nos enoja sentir vergüenza, ¿no? Bueno, las emociones son complementarias. Y en el caso de la ansiedad, hay ansiedad de la ansiedad. Entonces, estar ansioso porque creo que me voy a sentir más ansioso también es un estado de ansiedad. Y tiene que ver con el pensamiento y tiene que ver con el cuerpo. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es identificar lo que estoy sintiendo y poder, en pensamiento y en emoción, tratar de encontrar las palabras para decir qué es lo que me está pasando. Y vamos a hacer un ejemplo práctico. Supongamos que tenemos que preparar una materia para rendir la semana que viene, vamos a decir el día lunes. Tenemos un día y medio de estudio. La sensación que me va a venir va a ser como un nudo en la panza probablemente, o el corazón me empieza a latir fuerte, o empieza a transpirar cuando piense en ello. Y cuando empiezo a pensar me empiezo a acordar de, uy, cuánto me falta estudiar, la profe será difícil, el examen cuando me siente me va a costar un montón, se me va a desconectar la compu, no voy a poder sentarme en el lugar que quería porque se me va a apagar internet, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo me pongo a sumar todo eso, imagínense el estado en el que terminamos. Bueno, y es posible que varios de nosotros ya vayamos a disponernos a ese estado. ¿Qué podemos hacer para frenar esto? ¿O cómo podemos salir de ese estado? Tomándonos una pausa y primero describir qué es lo que estoy pensando y después qué es lo que estoy sintiendo. Un modo de hacer enfoque y poder mirarme acá y ahora qué es lo que me está pasando. ¿Sí? Y esto no necesariamente tiene que ver con el momento de ir a rendir, también con el momento de sentarme a estudiar. Por ahí me estoy por sentar a estudiar y me siento intranquilo, mi corazón me late fuerte. Y después agarro la hoja, me pongo a leer y me doy cuenta que no me sale nada, entonces pienso que soy un inútil. Y después cuando pasan 5 horas así dando vueltas, me doy cuenta que no voy a llegar, entonces pienso y creo que no sirvo para nada, o que nunca voy a poder encarar un examen. Y por más que insista, y me empiezo a enredar en pensamientos y en emociones. ¿Sí? Eso es algo muy común, porque como les expliqué, la ansiedad nos apunta al futuro, nos hace sentir cosas y nos hace pensar cosas. Y a veces nos distorsiona lo que realmente está sucediendo. Para que lo entendamos más básicamente, la ansiedad tiene que ver con un instinto de supervivencia. Actúa en una parte de nuestro cerebro que se nos activa un mecanismo de ataque o de huida, nos prepara para una situación en donde voy a sentir un estrés muy fuerte y el cuerpo responde a ese estrés. Lo natural sería sentirme que me agito un poco, pensar en lo que voy a hacer y en algún momento poder ejecutarlo de esa manera. Sería prácticamente imposible porque el pensamiento a veces es demasiado imaginario y las situaciones del mundo externo a veces no acompañan lo que uno espera. Entonces, y aparte que es el instinto primario del cuerpo. Claramente, es lo que nos prepara para mantenernos vivos. Exacto. Lo que necesitaríamos entonces es poder habituar al cuerpo a que pueda entrar en ese ciclo, saber que va a pasar algo, lograrlo y hacer muchas repeticiones de esto. Por eso, la mejor estrategia para la ansiedad es el compromiso y sobre todo la constancia. Muchas veces nos pasa que queremos rendir una materia y prepararla en 3 días. Podemos tener mucho coeficiente intelectual, podemos tener la materia bastante cocida, pero 3 días, neurológicamente hablando, es muy poco tiempo para los procesos que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo les digo eso de compromiso, es ser coherentes con nosotros mismos, ser honestos con nosotros mismos y decir, las expectativas que me estoy poniendo a veces son muy altas, no voy a llegar a preparar una materia si me siento hoy para aprobarla el lunes, y va a ser más posible que me sienta ansioso, frustrado, triste, y me termine sintiendo muy mal, porque me propongo una meta que es inalcanzable en el tiempo, no en las posibilidades. Entonces el compromiso está fallando en cómo lo estoy asumiendo, no en que si soy capaz. ¿Sí? La ansiedad, como les dije, nos distorsiona a veces estos pensamientos y nos termina haciendo creer que, bueno, paso de largo 3 días, me tomo 20 jarras de café y me mantengo despierto y voy a tratar de llegar. Sí, pero tiene un costo, y ese costo a veces es muy alto, y no todos estamos preparados para hacer las cosas de una manera. Entonces, como les dije, lo mejor que podemos hacer es preparar el cuerpo repetitivamente, con tiempo y con compromiso, a este tipo de situación, ¿sí? Hay una vieja frase que dice que el hábito hace al monje, ¿sí?
en el estudio en la facultad es la repetición de estrategias que sirven lo que nos va a hacer aprobar o desaprobar, ¿sí? Si yo desapruebo es porque algo estuve haciendo mal. No es porque sea un burro, no es porque sea un inútil, no es porque no pueda aprender. Algo en mi planificación falló. Y quizás no lo pude sostener, quizás algo me interrumpió y no lo pude hacer. Bueno, ahí tenemos una infinidad de factores. Lo que sí podemos garantizar es que los que dependen exclusivamente de nosotros se cumplan. De esa manera, con tiempo, vamos a poder disminuir los índices de ansiedad antes de llegar al examen. Hay estudios que muestran que la ansiedad es una de las emociones que más se sienten en la vida universitaria. Y se estuvo estudiando que, por ejemplo, los factores económicos en los que están los estudiantes incide mucho en las respuestas ansiógenas que tienen ante los exámenes. Por ejemplo, decía que 1 de cada 5 estudiantes que padece dificultades económicas va a obtener una respuesta ansiógena 33% más elevada que sus compañeros que no tienen esas dificultades, por ejemplo. Otro demostraba que el 53% de los alumnos que permanecen más de 5 horas en redes sociales tienen 100% de posibilidades de sentir ansiedad en las 24 horas previas a rendir un examen. Son un montón de factores que están incidiendo, no es solamente si estudio o no estudio, ¿se dan cuenta? Entonces el compromiso tiene que ver en qué tan posible es y, bueno, cuánto esfuerzo voy a hacer para controlar toda la situación. Y entender también que hay muchas cosas que no voy a poder controlar y a veces tienen que jugar a nuestro favor y a veces no nos van a jugar a nuestro favor, ¿sí? Entonces, aprobar o desaprobar nos va así a acercar un poquito más a la meta, pero no nos va a cambiar como persona, ¿sí? Al contrario, quizás nos demuestre cómo estamos como persona. Y si vamos, rendimos y aprobamos, porque ese fue producto de una buena planificación, nos va a demostrar que estamos andando coherentemente y de que tenemos muchas herramientas para enfrentar las cosas. En caso contrario, si yo voy, rindo, me va mal, y en mi repaso me doy cuenta de que le dediqué 25 minutos por día, pero también contestando el Instagram, ahí la situación es diferente, ¿sí? Una tercera opción es que quise ir a rendir, y de repente hubo paro, y me pasaron el examen, o llegué tarde al examen, y pude hacerlo en 40 minutos y me fue mal, ¿sí? Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Yo quiero hacer pie en las que dependen, que son las que sí podemos manejar, ¿sí? Y en esto que depende podemos manejar nuestro cuerpo, como les expliqué antes, en pensamiento y en emoción, ¿sí? Bien. ¿Alguna vez han notado, por ejemplo, cuando han estado muy tristes, que han sentido sensaciones tanto en la garganta como en el pecho? Como si fuese un empuje, como si fuese un calor, un nudo, una tensión muscular. Y fíjense que yo les describí tanto lo que pasa en el cuerpo como la sensación, ¿sí? Eso se siente, es la parte emocional. La sensación de tristeza, puntualmente, es muy diferente, por ejemplo, a la sensación de enojo. No solamente porque son emociones que una nos lleva para adentro y nos detiene, y la otra nos lleva hacia afuera, nos quiere hacer comer el mundo, sino que se sienten en partes del cuerpo distintas, ¿sí? Uno puede quedar tensado de enojo con la mandíbula apretada, o puede quedar con la boca del estómago cerrada, y eso es enojo, distinto a una puntada en el pecho y un nudo en la garganta que viene de la tristeza. Son bien distintas. En el caso de la ansiedad, son muy similares las sensaciones al miedo. Por eso es que cuando se habla de ataque de pánico, se habla de ataque de ansiedad o de un miedo exacerbado. Porque las sensaciones físicas son muy similares, pasan en la misma parte del cuerpo, pero son dos emociones distintas. Por eso yo les decía lo de identificar y ver qué me puede estar provocando esto. Cuando hablamos de ansiedad, vamos a hablar de un estado de excitación, ¿sí? Como estar alterados para arriba, pero con ganas de hacer algo y no puedo hacerlo. Cuando hablamos de miedo, vamos a hablar de una situación que va a pasar y que no quiero hacerlo, no quiero estar ahí. En el interjuego de las dos, del no querer estar ahí, pero que no me queda otra,
va a empezar a acrecentarse una tercera emoción que vendría a ser el pánico. Pero el pánico no es miedo solamente exacerbado, tiene que ver con un estado de ansiedad también, como una necesidad de escapar, pero una necesidad de actuar. Son como las dos cosas al mismo tiempo, si vamos al caso, pero en un grado multiplicado al cubo o más. No es lo mismo un estado de miedo, de un susto, o de estar asustado porque algo pasó, a estar constantemente en pánico. ¿Sí? Si ocurre que en un momento la sudoración es muy grande, la taquicardia se me incrementa, mi cabeza empieza a sentir cosas que no entiendo y empiezo a pensar cosas que tampoco entiendo, bueno, es la suma de estas dos emociones que te dije, ¿no? Es nuestro cuerpo que nos está mostrando que le estamos pasando mal y que necesitamos hacer algo en ese momento, ¿sí? Como en el peor de los casos. Ahí necesitamos compañía, lo primero, y si no la tengo, trato de buscarla lo más rápido que puedo. Solos, en ese estado, es muy feo y no está bueno para nadie, y sobre todo si alguien pide estar solo en ese momento, dejarle al menos en la otra habitación y yo quedarme cerca, que eso sería lo máximo de solo que podemos estar. Como les dije, el miedo nos hace pensar cosas que a veces no son reales, es la emoción más irracional de todas. Entonces, ante esos estados, tenemos que volver a lo que le dije al principio. Lo sentimos y lo pensamos. A veces pensando no podemos salir del estado. Le podemos decir un montón de cosas a la otra persona. Che, te va a ir bien en el examen, va a ser una pelotudez, y un montón de cosas que le podemos decir, pero son solamente palabras. Es más pensamiento, y la persona está harta de pensamiento, sobre todo estando en ese estado. Lo que podemos hacer es recurrir a las emociones. En todo caso, sin hablar, acercarme a esa persona, tomarle la mano, ofrecerle un abrazo, a brindarle algo para taparlo, que le dé calorcito, que se pueda sentir contenido, que pueda estar en un lugar blando, que pueda apretar algo con textura, una toalla, una pelota, que pueda pisar, que pueda moverse, que se sienta acompañado. No hace falta hablar para eso. Y a veces trae más soluciones en ese momento que diciéndole, pero te va a ir bien, pero confía en mí, pero es una boludez, y todas esas palabras que se nos ocurren para decirle que va a estar bien a una persona. ¿Sí? De la misma manera, nosotros podemos ser coherentes con nosotros. Cuando nos toca sentir el ataque, vamos a decir el ataque de pánico, vamos a decirle el pico de ansiedad, vamos a decirle el brote de miedo, la palabra que quieran, es un estado. Cuando sentimos eso, tenemos que pedirle al otro. Y actuar coherentemente las emociones nos va a llevar a mejores puertos. Si yo siento miedo y no estoy habituado a decirle al otro, che, quédate conmigo un rato, o poné la tele que yo me pongo a hacer esto para sentirme acompañado, y no me sale a hacer eso, ahí puedo pedir ayuda, para ver cómo puedo elegir las palabras que me hagan mejor a mí y me puedan dar mejores resultados, que me puedan acompañar y me puedan asistir cuando lo necesito, aprender a pedir. En cambio, si uno ya está habituado a decir esas cosas, validar las emociones, decirle al otro, che, tengo miedo, estoy ansioso, o tengo miedo que me vaya mal, es la primera parte, y está bueno poder decirlo, y la segunda es pedirle al otro qué es lo que necesito. Che, me siento re ansioso, por favor, dejemos todo apagado un ratito y quédate conmigo, y ya se me va a pasar. No solamente valido mi emoción, sino que le digo al otro qué es lo que mejor me haría. ¿Sí? Y tratamos de buscar un discurso y un diálogo tranquilo. El otro también se puede reaccionar y se puede poner mal porque nosotros estamos en ese estado. Entonces, considerar a veces elegir las palabras justas. A veces sale, a veces no, está bien. Pero sí pedirle al otro qué es lo que necesita. ¿Sí? Que nos acompañen es la mejor manera de bajar el miedo. No que nos expliquen. En ese momento se frena y después ya uno vuelve a pensar claramente. Si estoy triste, y yo digo, bueno, pero cuando estoy triste me pongo a limpiar, porque de esa manera se me va la cabeza, no es lo adecuado. Sirve porque uno gasta energía y se cansa, y se olvida un rato. Pero cuando uno está triste, lo que uno necesita es un abrazo, necesita un consuelo, a veces necesita llorar, que nos sostengan. Y no está mal, nos pasa a todos. Lo malo es negarlo a eso. Lo malo es hacer otra cosa. No, estoy triste, me voy a andar en bicicleta. Bueno,
como les dije, funciona, pero tiene un costo. Y a veces hacer las cosas mal tiene un costo más alto que intentar hacerlas de otra manera. ¿Sí? Por eso nosotros cuando hablamos de ansiedad, y vuelvo al caso clínico, cuando me vienen al consultorio y me preguntan sobre la ansiedad, yo siempre les pregunto, bueno, ¿y vos qué haces cuando estás ansioso? ¿Lo que vos haces te sirve? ¿Estás dispuesta o dispuesto a cambiar o a escuchar otra opción? Porque a veces también la terquedad o el, no, yo me pongo duro y yo aguanto, y simplemente te quiero venir a contar un poquito, no es un cambio. A veces necesitamos un cambio y necesitamos comprometernos con nosotros para intentar otras cosas. ¿Sí? Como les dije, el ejemplo del examen. Cuando uno va, rinde y hace el repaso después de que rindió, cómo hice ese proceso, y entiende qué cosas hay que mejorar, ahí es ese compromiso. Para poder llegar de una mejor manera al examen. ¿Sí? No hace falta aprobar, no hace falta sentirse que uno se sabe todo, o que le fue mejor que el compañero para ser mejor persona. No. Tiene que ser un recorrido de formación profesional, abierto a los cambios. Estamos todos transitando ese proceso. Yo también fui estudiante, también fui a la facu, también fui un chico joven. Y uno va creciendo a medida que uno va estudiando. Bueno, hay que disponernos entonces a crecer como persona y a cada vez apropiarnos de mejores cosas. Si me doy cuenta que eso no me sirve, bueno, freno e intento otra. Y de esa manera puedo tener mejores resultados. ¿Sí? Bueno, dicho un poco esto, quería pasar a una partecita muy práctica, básica, para que ustedes puedan implementar en esto de cómo hacer rutina y cómo hacer compromiso. ¿Sí? Lo puntual, yo les digo, es, primero garantizar de que el cuerpo tenga todo lo necesario. Que comamos bien, variado, en horario, que durmamos bien, una buena cantidad de horas y en horarios, no es lo mismo dormir hasta la tarde que dormir hasta la mañana, y sobre todo respetar los ciclos. Necesitamos hacer actividad y necesitamos quedarnos quietos. Las dos cosas por igual, ninguna en exceso. Estar muy quietos, muy aletargados, nos va a llevar, por ejemplo, a suspender cosas, a procrastinar, a tener el hábito de no hacerme cargo, ¿sí? Porque estoy muy estático. Estando muy activo, demasiado activo, no me va a dar margen al descanso, no voy a tener tiempo para desenchufarme, voy a generar más estrés en el cuerpo y me va a costar frenar, entonces voy a estar más expuesto a emociones que sean más movilizadoras. Por eso necesitamos equilibrio. Si no estoy habituado a hacer actividad física, no hace falta ser deportista. Es salir, moverme y gastar al menos en el día, de las 24 horas que tenemos, 40 minutos de moverme. De ir hasta la esquina, dar una vuelta y sentir que mi corazón se aceleró un poco, respiré, sentí el aire, salí del lugar. Eso despeja la cabeza. Y eso nos activa las funciones ejecutivas del cerebro, renueva el campo atencional, refresca la memoria, sirve para procesar información. Es muy importante tener los ciclos básicos con cuidado, ¿sí? A veces necesitamos un plus, necesitamos más horas de estudio, por ejemplo. Necesitamos o más concentración, necesitamos que nos acompañen. Bueno, la fórmula mágica no hay. Es constancia, es todos los días intentar un poquito más, y sobre todo respetar los ciclos que tenemos en la cabeza. Para entender un tema, pasamos por dos procesos descritos por Piaget. Primero asimilamos la información y después la acomodamos para que nos quede. La incorporamos a esquemas que ya tenemos y entendemos lo que estamos diciendo. ¿Sí? Después Pia les va a dar un poco más de explicación de esto, pero hacer foco ahí, ¿no? Me va a llevar tiempo asimilar la información y después me va a llevar tiempo acomodarla, entenderla. Por eso, no es lo mismo estudiar el examen, ir subrayando, leyendo y que me quede, al mismo tiempo va a ser más difícil que si leo, subrayo, dejo descansar y después retomo al tiempo, a los días, lo que yo ya subrayé. Ese segundo repaso es crucial, porque hacemos un proceso de acomodar la información. Después ya llegaremos a esto, ¿sí? Pero esto es lo que les digo, sean honestos con ustedes, respetando los ciclos. Muchas veces los episodios de ansiedad vienen porque nuestras expectativas son irreales, no se adecúan a lo que tenemos que hacer. O tenemos creencia de que vamos a ser más capaces, pero en realidad es algo irracional, porque ya somos un montón de capaces.
pero nos queremos exponer a cosas que son imposibles y terminamos pensando mal de nosotros. Entonces lo que falló ahí es el hábito. Crear hábitos de estudio es lo que nos va a llevar a crecer y tener una estrategia mejor para afrontar las cosas. ¿Sí? Bien, para cerrar, simplemente quiero mostrarles 2 ejercicios muy simples, que después yo los voy a subir a mi página de Instagram, les voy a dejar. Había planeado un PowerPoint, pero bueno, me conecté desde el celu porque tuve problemas con la PC, así me podía conectar. Les voy a dejar para que ustedes miren los ejercicios y los movimientos para hacer. Lo que yo trabajo se llama terapia bioenergética, es una rama de la psicoterapia corporal, y es una técnica en donde se trabaja el análisis clínico con intervenciones en respiración, en movimientos y en ejercicio. Es una manera de volver al cuerpo, de trabajar lo que estamos sintiendo, además de lo que estamos pensando. Entonces yo les voy a mostrar ahí algunos ejercicios que ustedes pueden incorporar y los pueden hacer siempre. Hay uno con un GIF para respirar, donde uno empieza a tomar más conciencia de la respiración, que es algo que olvidamos siempre. Y sobre todo, cuando estamos sintiendo mucha emoción, lo primero que hacemos es olvidarnos de respirar. Entonces, volver a este ciclo ya es empezar a tomar contacto con nosotros. Después algunos movimientos de estiramiento, para aflojarnos, para relajar, que sobre todo nos sirva para cortar los momentos. Hay un ejercicio que les voy a describir que se llama toma de tierra, donde uno se para, con las rodillas flexionadas, uno descansa el cuerpo hacia abajo, puede uno respirar 1 minuto, 2 minutos, dejando que el cuerpo cuelgue, y al volver, uno ya produce un corte en la energía. En la cabeza por un momento se desenchufa, nuestra atención se va a lo muscular, y de esa manera podemos tener un poco más de registro de lo que está pasando, y salir un poco del pensamiento que a veces puede ser engañoso. Después les voy a dejar entonces para que ustedes puedan pasar por mi Instagram y mirarlo, y para practicarlo, sobre todo día a día, estaría bueno para incorporarlo. Y cualquier cosa con eso me pueden consultar y podemos hacer algo más práctico. ¿Sí? Pero bueno, a grandes rasgos, este es el compromiso que tenemos que asumir nosotros, y de esa manera vamos a poder enfrentar mejor la situación. ¿Sí? Le cedo la palabra a mi compañera Pía, y luego retomaremos, vamos a hacer un cierre respondiendo sus preguntas y vamos a englobar la actividad. ¿Sí? Gracias por escuchar. Bueno, gracias compañero, siempre muy claro. Es un placer escucharte. Y bueno, retomando un poco lo que vos decías, creo que hay algunas cosas claves en lo que vos hablabas de esto de la ansiedad y el conocernos. Creo que por ahí, para los que somos más ansiosos o somos más de movernos, esta cuarentena nos ha obligado también a redescubrirnos en un tiempo un poco más lento, digamos, un tiempo en el cual podemos pensarnos y podemos observarnos. Creo que es primordial lo que vos decías, esto de poder conocernos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos conocemos, podemos también ir aprovechando nuestras habilidades o desarrollar aquellas que por ahí nos cuestan un poco más y que necesitamos para lo que queremos, para esta meta, ¿no es cierto? Cuando te escuchaba, hablábamos de esto de asimilación y acomodación. El aprendizaje es un proceso. Es un proceso que lleva un tiempo, que necesita repetición, que necesita atención y que necesita memoria. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está compuesto por neuronas y las neuronas se comunican entre sí, van haciendo lo que se llama conexiones sinápticas, ¿no? Estas conexiones hacen que la información pase más rápido. El cerebro tiende a ser muy económico. Lo que quiere hacer es automatizar procesos para gastar la menor energía posible en ese proceso y poder ir sumando nuevos conocimientos, nuevas cosas, nuevas acciones, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a un ejemplo, cuando todos los bebés empiezan a caminar, por ejemplo, ¿qué hacen? Gatean, van conociendo sus músculos, van viendo hasta dónde pueden, después se van agarrando de una silla a la otra, de los brazos del papá y demás, hasta que caminan solos. Pero hasta que hizo todo ese proceso, pasó un montón de tiempo hasta que el cerebro se dio cuenta de cómo era aprender a caminar. Y de hecho ustedes ahora caminan sin tener que pensar en todo el tiempo, pongo un piecito adelante, después el otro, hago el equilibrio, ya lo automatizaron. Es lo mismo que andar en bicicleta, que manejar el auto, que leer o que escribir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada vez
que el cerebro puede automatizar un proceso, que eso se hace en base a todas las veces que ya lo hizo antes, que ese impulso nervioso pasó por esas neuronas, digamos, el cerebro puede dar espacio a otras cosas, ¿no? Por eso también hablamos mucho de esto de los conocimientos previos y de cómo los nuevos conocimientos se van anclando a esos conocimientos previos y van desarrollando un tema, una teoría y demás. Me acordaba con lo que decía Marcos, desde las neurociencias hay una teoría que es la del cerebro trino, que divide el cerebro como en tres partes, ¿no es cierto? Una más primitiva, que es la reptílica, que es esta conducta de supervivencia que hablaba él, que es la que se despierta, ¿no es cierto?, cuando nos sentimos amenazados, y que nos provoca conductas de huida o de ataque, que tiene mucho que ver con esto de la ansiedad, porque tomamos como esa situación de peligro inminente. Entonces el cerebro, ¿qué hace? Se prepara directamente para responder a esa situación, y ahí se bloquea. ¿Por qué? Porque toda su energía está puesta en la supervivencia, que es la principal función en ese momento. Entonces, ¿cómo podemos hacer cuando sentimos ese miedo, esa ansiedad, todas estas cosas que venía, este pánico que venía describiendo Marcos, y se nos dispara? Una de las cosas que él decía era esto de abrazar, de acompañar, de decir al otro qué es lo que necesitamos, que por ahí también se relaciona un poco más con el segundo cerebro de esta teoría del cerebro trino, que es el mamífero, ¿no es cierto? Que es esto de que con otros, nosotros somos seres gregarios, vivimos en sociedad, necesitamos de un otro para poder sobrevivir, para poder desarrollarnos. Ustedes imagínense, un bebé solo, no hay forma de que sobreviva, necesita cuidados y demás. Necesitamos de ese otro. De hecho, el aprendizaje, el conocimiento se desarrolla en esta interacción con un otro. Para eso vamos a la facultad, tenemos profesores, estudiamos a veces en grupo, necesitamos de ese intercambio para poder ir asimilando cosas. ¿Para qué? Para que se desarrolle esta tercera parte, que es la corteza cerebral o el neocórtex, que es la parte del cerebro que nos distingue de los animales, y es donde se encuentran las funciones cerebrales superiores. Atención, percepción, lenguaje, memoria, ¿sí? Que son todos los procesos que se ponen en juego para que nosotros podamos desarrollarnos, aprender, poder transmitir este conocimiento y llevar nuestra vida cotidiana, ¿sí? Hay algunos truquitos, a mí me gusta decir esto de cómo engañar el cerebro cuando estamos en esas situaciones como críticas, en las cuales hacemos como una trampita. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, estamos ante esta situación tremenda de ansiedad, que ya nos toca el examen. Ustedes saben que si se tomaran un traguito de agua, se comieran un caramelo o un chicle en ese momento, el cerebro ¿qué dice? Ah, está tomando agua, está comiendo un caramelo, no es tan grave. Si a vos te están por robar, lo que menos hace es comerte un caramelo o tomar agua cuando el ladrón te está apuntando con el arma, por ejemplo. Es una forma de engañar, de una forma sana, digamos, al cerebro de que esa situación no es tan grave como la percibió o como la imaginó en un principio. Y dígame si no es muy fácil llevarse un caramelito de esos duros antes de un examen, ¿sí? Eso no quiere decir que si no estudiaron les va a salir el examen. Ojo, el compromiso es distinto, pero sí va a ayudar a que en ese momento el cerebro se calme un poco y se dé cuenta de que no es tan grave la situación como pensábamos, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa en todo esto, no? Sí. Pasa que... Ahí quería hacer una pequeña cosita, compañera. Con lo que vos dijiste, estos trucos, es tal cual. A veces el cerebro nos dispone y quiere hacerlo de la manera más sencilla. Entonces, con un caramelo, por ejemplo, asociamos de que estamos en una situación como un poco más cotidiana, ¿sí? Hay veces donde nosotros pensamos, por ejemplo, me acuerdo ya de una de las preguntas que nos hacían es, ¿cómo evito los síntomas físicos de estar nerviosa? No podemos hacer eso. Podemos trucarlo, podemos asimilarlo, podemos entenderlo y darnos cuenta y asumirlo, pero nunca vamos a poder negar de que me ponga irritable, de que se me acelere el corazón. Lo que podemos hacer es entenderlo, como dice Pía, y asociarlo a otras cosas, y saber que esto me va a pasar, y que tiene parámetros, ¿sí? Que tiene inicio y fin, que se siente de esta manera, y eso requiere trabajo de análisis, ¿sí? Exacto. Solo eso. Y que aparte también
una vez que uno lo entiende, puede intelectualizarlo y de esa forma también calmarse. Porque estamos hablando todo esto en el plano del pensamiento que pasa al cuerpo. Entonces, si uno puede interpretar esos signos del cuerpo y después los puede intelectualizar, baja un poco ese nivel. ¿Cuál es el otro tema? El aprendizaje tiene mucho de histórico en nosotros. ¿Por qué? Porque se remonta a las situaciones de aprendizaje que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra historia. ¿Sí? Y eso hace, porque nosotros al ser seres humanos que sentimos que las sensaciones y las emociones están presentes en todos nuestros momentos de nuestra vida, hace que determinados recuerdos o situaciones de aprendizaje tengan o se asocien a una emoción o a un sentir. Por ejemplo, hay situaciones de aprendizaje que son mucho más placenteras. Por ejemplo, cuando algo nos sale, cuando probamos, cuando fuimos felicitados, cuando éramos chiquitos y nos pusieron la carita feliz, que como fueron situaciones placenteras, claramente tendemos a tratar de repetirlas y volverlas a vivir, porque fue algo que nos causó una sensación linda y a quien no le gusta sentirse bien o reconocido o sentir que puede hacer algo, ¿no es cierto? Pero también hay situaciones en las cuales eso no pasa y se asocia a las situaciones de aprendizaje con malas experiencias. Y claramente, como el cerebro no es tonto, tiende o quiere tratar de evitar esas situaciones que no han sido positivas o que uno las tomó como negativas y se sintió mal. Claro. ¿Cuál es el tema? El tema es que si estamos estudiando una carrera, tenemos que cumplimentar una serie de materias, de años, para poder recibirnos y ejercer de esa profesión que queremos a un futuro. Entonces, por más de que no nos gusten todas las cosas, o todos los profes, o lo que sea, no nos queda otra que rendirla, porque si no, no podés llegar a hacer esa profesión. Ahí leíamos, que vos no estabas justo, Marcos, que había contadores, nutricionistas, psicólogos en esta charla que están estudiando futuros. Y seguramente a vos te pasó, como a mí también, que hay materias que me gustan más que otras de mi carrera, o profes con los cuales yo sentía una afinidad mayor que con otros, porque me gustaba más su forma de dar la clase que otro profesor. Y sin embargo tenía que estudiar todas esas materias para poder ser hoy licenciada de psicopedagogía. Exacto. Entonces, volvemos a esto mismo, ¿no? Esto de conocernos. ¿Y cómo podemos saber cómo aprendemos? Porque si también hay otra cosa que es segura, es que todos aprendemos de manera diferente. Así como no a todos nos calma lo mismo, y por eso Marcos decía identificar qué es lo que más nos ayuda para controlar esa ansiedad, también nosotros tenemos que saber cuál es la mejor forma en la cual esa información ingresa a nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque esto que Marcos hablaba de la asimilación y la acomodación de Piaget, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver, la asimilación es cuando nosotros tenemos un objeto nuevo, ¿sí?, a conocer, que lo vamos a tratar de transformar en lo que nosotros ya conocemos. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, un peluchito de oso, ¿no es cierto? Un nene chiquito, vos le presentás un peluche de conejito, y capaz que le dice osito también. ¿Por qué? Porque ubica ese conejito en la estructura que él ya conocía, que era el osito de peluche. ¿Se entiende? Es el primer paso. Después está la acomodación, que es cuando nosotros cambiamos nuestras estructuras internas para poder conocer ese conejito como conejito, que es un peluche, pero es un conejito diferente al osito que ya teníamos. ¿Se entiende? Con el aprendizaje pasa lo mismo, con los temas pasa lo mismo. Y por ejemplo, en las clases, ¿por qué son grupales y no individuales todas y demás? Porque se van poniendo en juego los conocimientos previos de los otros y los mecanismos o estrategias que cada uno utiliza para poder ingresar ese contenido nuevo a lo que ya sabía y armar lo nuevo, ¿sí? Con lo que ya tenía, el nuevo contenido, juntarlos y poder tener ese aprendizaje, ¿no? Entonces, hay distintas posturas, hay distintas teorías acerca de los estilos de aprendizaje que poseemos. A mí me gusta usar la que es de PNL, que es de programación neurolingüística, que me parece que engloba o presenta muchas de las características que tenemos cuando aprendemos. Entonces yo les voy a mostrar ahora, voy a presentarles la pantalla para mostrarles algunas características. Obviamente que esto cuando estamos en consultorio y demás se puede trabajar mucho mejor, porque no es lo mismo
una persona que la información ingresa mejor de manera visual que otra auditiva o kinestésica, que son los 3 estilos. Pero mi recomendación siempre es que cuando ustedes estudian, traten de utilizar varias vías de ingreso de la información. Ahora que estamos en esto de la virtualidad, que tenemos clases virtuales o que tenemos que estudiar más solos, por ahí se hace un poco más complicado para algunos estilos de aprendizaje. Por eso también al principio, cuando les preguntaba de qué carreras eran y demás, creo que está bueno esto de poder ir tejiendo redes o grupos de estudio de las mismas carreras o las materias para poder ir enriqueciendo. Enrique, siempre. Bueno, enriqueciendo, ahí va, ahora sí, enriqueciendo nuestras estrategias y nuestra forma de aprender, ¿sí? Ahí les presento el Power. Díganme si se ve bien. Bueno. A ver, acá. No me la deja compartir. A ver. Compartir. ¿La están viendo en este momento? Ahí nos está ¿Lo cargando. ven? Ahí se ve. Ahí se está cargando. Ah, buenísimo. Ahí se ve. Bueno, vamos a pasar, esto ya lo venimos diciendo. Ah, bien, esto quería recordar. Implica el cambio a nivel fisiológico. Esto que estábamos diciendo de la asimilación y la acomodación tiene que ver, ¿por qué nivel fisiológico? Porque es un cambio. ¿Por qué? Porque se establecen más conexiones sinápticas entre las neuronas, ¿sí? Cuanto más conexiones sinápticas que salen de las dendritas, que son como una neurona, para que se imaginen, es como una estrellita que tiene dendritas, un axón y se conecta con otras. Cuanto más conexiones tiene, más rápido pasa la información y se automatiza el proceso. Esto que decíamos que se daba con la práctica. A medida que se va incorporando contenido nuevo, esas conexiones se van haciendo múltiples, ¿no es cierto? Se van potenciando. De hecho, si por ejemplo nosotros estamos acostumbrados a hacer un tipo de tarea y la hacemos durante todos los días, por ejemplo, determinados trabajos, si hiciéramos una resonancia o si viéramos cómo está el cerebro en ese momento y en esa zona, veríamos que ahí está mucho más densa las conexiones sinápticas de esas neuronas que por ahí en otros lados donde no utilizamos tanto procesos que pasen por esas áreas, ¿no es cierto? Bueno, este que les decía del estilo de aprendizaje es la forma en que nosotros aprendemos, es la forma en que nosotros podemos interiorizar esa información que nos llega del mundo exterior. Ustedes imagínense que nosotros estamos en constante interacción con todo el mundo que nos rodea. Como decía Marcos, a ver, tenemos que lidiar con las situaciones económicas, con las clases, con ahora la pandemia, que era algo para lo que no estábamos preparados y que nuestros padres no estaban preparados y que nuestros abuelos no estaban preparados porque nunca había pasado. Y tenemos que adaptarnos, tenemos que estar en constante intercambio con el medio. Y esto también pasa con el objeto de conocimiento o los aprendizajes que vamos a aprender en la facu y que encima después tenemos que dar cuenta en un examen. Claro. ¿Sí? Entonces, la forma en que eso ingresa, la forma en que los estructuramos, la forma en que los interconectamos con lo que ya sabemos, es lo que va a determinar cómo somos nosotros para aprender. Y esto no es solamente con lo que tiene que ver con el contenido formal, ¿no es cierto? Esto también tiene que ver con los aprendizajes de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay personas que son visuales, que ven una cosa y ya se la acuerdan y la pueden reproducir. Otras personas que escuchan, por ejemplo, esto de la música, por ejemplo, o de que se acuerdan textuales, cada cosa. Ahí los novios con las novias auditivas por ahí tienen problemas porque se acuerdan todo. O lo kinestésico que pasa por el cuerpo, ¿no? Esto de aprenderlo haciendo. Por ejemplo, las personas deportistas, ¿no es cierto? O que tienen una facilidad para eso, o para las tareas manuales, y otras que no, ¿no es cierto? Bueno, cada uno es único y tiene de estos 3 estilos de aprendizaje, pero en una mayor proporción uno, ¿sí? De hecho, por ejemplo, una de las teorías de estilo de aprendizaje también es lo de las inteligencias múltiples, que ahora no lo vamos a incluir, pero que es otra de las posturas, y si ustedes han leído algo de Gardner, saben que hay como distintas inteligencias según, por ejemplo, la lingüística, la matemática, según las facilidades o las habilidades que tengamos en una determinada rama, ¿sí? El personal, kinestésico, hay muchas. Cada uno Exacto. Intrapersonal, la musical, la ambiental,
¿sí? Que se pueden desarrollar en mayor o menor medida y que también es necesario aclarar que todos estos estilos de aprendizaje o estas inteligencias también reciben del exterior. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una base de herencia, pero también influye mucho las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra historia con el aprendizaje y las situaciones de aprendizaje y de evaluación a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, esas situaciones van determinando cómo somos nosotros en este momento, cómo somos nosotros ante esta situación, cómo podemos resolver esto que decía Marcos de las funciones ejecutivas, tiene que ver con la planeación, tiene que ver con la forma de resolver situaciones problemáticas de la vida cotidiana, cómo lo hacemos para resolverlas, cómo nos manejamos. Y por lo general pasa que si una vez lo resolviste de determinada manera, pasa como con los videojuegos. Cuando encontrás una forma de ganarle al malo, digamos, vas a tender a repetir esa forma porque fue la forma que en ese momento te funcionó y que tendés a automatizar. Exacto. Y hay veces que las situaciones te hacen que cambies y que pienses, no, esto no me sirve, tengo que ver una nueva forma y hay que buscar una nueva estrategia. ¿Sí? Exactamente. Eso es lo que hablábamos recién de cómo estamos habituados a hacer las cosas de una manera y a veces tenemos que comprometernos a elegir otro camino para hacer otra sinapsis, para tener otra estrategia, para llegar de otra manera. Tal cual. Y aparte porque en realidad si nos ponemos a pensar, si siempre lo hacemos de la misma manera, lo más probable es que tengamos los mismos resultados. Entonces, si queremos tener un resultado diferente, hay que cambiar algo de ese caminito para poder obtener un resultado distinto. ¿Sí? Exacto. Bien, acá les presento, para que sepan, los 3 tipos de estilos de aprendizaje según Bandler y Grinder. Tenemos el visual, que por lo general se recuerdan letras, números. ¿Vieron esas personas que, por ejemplo, se acuerdan los DNIs de toda la familia, los números de teléfono, o que se acuerdan cuando están en la situación de examen de la hoja, cómo tenían escrito y organizada la info? Esas son personas visuales, ¿sí? Aquellas personas que hacen el resumen, que lo escriben, que necesitan verlo escrito para acordarse. Vieron que por lo general dice, no sé, una persona le dice a otra, acordate tal cosa, y hay personas que lo escriben. ¿Por qué? Sí. Porque necesitan procesar esa información a través de la escritura y de la ruta visual también, porque dentro de la lectura y la escritura tenemos ruta visual y ruta fonológica, para que esa información ingrese, ¿cierto? Otras personas que se acuerdan directamente, y otra persona que capaz que necesita el papelito o que se lo escriba o demás, ¿sí? Es distinto. Estas personas visuales tienden a acordarse, onda fotocopia, la hoja, ¿sí? Hacen cuadros, hacen esquemas, y todo eso sirve para que puedan recordar esa información. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros aprendemos, incorporamos ese conocimiento y después en la evaluación lo que tenemos que hacer es evocar el recuerdo de eso que aprendimos para poder demostrar que lo sabemos. Entonces, una de las cosas que decía Marcos en este proceso es muy importante, que tiene que ver con el descanso y la buena alimentación. Para que estas conexiones se den, nosotros leemos este aprendizaje, este conocimiento, este texto, por ejemplo, tenemos que asimilarlo, para eso el cerebro necesita un tiempo donde esté de buen sueño, una buena alimentación para que esas conexiones se den y no se mueran, Exacto. para después poder evocarlo y retomarlo. Y poder transmitirlo, porque esa es la otra cosa, ¿no es cierto? Nosotros lo pueden decir un montón de cosas, pero si después nosotros no podemos transmitir a otra persona nada de todo eso que nos han dicho, lo más probable es que la atención haya estado, por ejemplo, no haya sido sostenida o que no hayamos aprendido tantas cosas. Por eso la repetición también. ¿Sí? Son dos cosas que se necesitan. Sí, Perdón, también Marco. una de las consultas que nos hacían ellos, los chicos, en las preguntas es cómo hago para poder hablar en el oral, cómo hago para poder decir lo que tengo que decir. Y tiene muchas aristas esta pregunta. Sí. Una gran parte de lo que estás explicando vos, Pía, en este momento. Exactamente. ¿Por qué? Porque también se puede practicar. Todas estas cosas, el cerebro es un músculo. Y el cerebro como músculo puede ser entrenado. Así como nosotros podemos hacer brazos y tener brazos, el cerebro también. Entonces, hay que darle una oportunidad a esto. Si nos cuesta por ahí el tema de la oratoria, hay que practicarlo. Sí.
con los compañeros, con los demás, tener un esquema capaz que vaya guiando, porque si el tema está aprendido y ya lo sabe, no va a ser difícil que lo pueda decir. Ahí va también a jugar un tema de la confianza, ¿no es Sí, cierto? En lo que uno ha aprendido o ha estudiado o cuánto le ha dedicado, sin ir al imaginario este, ¿no? No sé, tener la expectativa, no sé, en otro lugar donde no sea inexistente, ¿no es cierto? exacto. La Entonces, confianza, ahí como estaba explicando una cosita más, la sí, confianza tiene que ver con experiencias, con cuántas veces uno fue capaz de hacer o cuánto uno no fue capaz de hacer. A veces te resta, a veces te suma confianza, pero no es que la obtengo y ya tengo el 100% de confianza y puedo hacerlo. No, se desarrolla ensayando, ensayando, ensayando. Si no confío en cómo hablo, me filmo, me grabo, me escucho, y después al día siguiente exactamente. borro y digo, esta parte no me gustó, voy a tratar de decirla distinto. Y a la semana de hacer eso, les garantizo que va a haber nuevas sinapsis y ya se van a estar críticos de cómo van hablando. Si ustedes pretenden hacerlo el día antes del Exacto. examen, no sirve. Igual que, por ejemplo, si por ahí les cuesta organizar a nivel oral la información, pueden hacer un escrito y les aseguro que una vez que lean varias veces ese escrito, se van a acordar esa estructura, si son de estilo visual, y lo van a poder reproducir mucho mejor que si no lo hicieras, por Exacto. ejemplo. ¿Sí? O que también hay otras formas de explicarlo, que es haciendo esquemas o poniendo palabras claves a medida que se va explicando el tema, y eso también sirve para reforzar esa confianza sobre el tema dado y poder establecer las relaciones viéndolas de manera visual en un pizarrón, por ejemplo, o en un cuadro. ¿Sí? No es dictarlo, sino que vas organizando. Y una vez que uno se siente organizado, puede transmitir de una manera mucho más clara, mucho más eficiente, lo que quiere decir. ¿Sí? Bueno, el otro sistema de representación es el auditivo, que estas son las personas que recuerdan mucho más las cosas cuando ingresa por la ruta auditiva la información. Son estas personas que se acuerdan las cosas, que se acuerdan la música, que se acuerdan frases textuales, ¿sí? Y que por ahí para estudiar necesitan escuchar muchas veces la clase para que esa información entre. Este tipo de representación está muy bueno para estudiar en grupo también, porque van registrando muchas de las cosas, o por ejemplo una parte, no sé, algo que vos dijiste, Marcos, a mí me gustó, entonces yo ya lo registro y después cuando la transmita probablemente utilice mucho de la forma que vos usaste para decirla. ¿Por qué? Claro, Porque a mí me ingresó así la info. ¿Se entiende? lo imito. Exactamente. Este tipo de sistema de representación auditiva va a necesitar un poco más de tiempo de estudio que el visual. ¿Por qué? Porque el visual puede abarcar a nivel global mucha más info por esta vía que el auditivo, que necesita como un tiempito más de procesamiento. ¿Mm? Yo siempre recomiendo que está bueno esto de la combinación de varias rutas para poder hacer que esa información quede registrada de una forma mucho más rápida, ¿no? Más efectiva y que se pueda retomar en cualquier momento. Muy Porque bien. ¿cuál es el objetivo, no es cierto, de este aprendizaje? Que después cuando ustedes sean contadores, cuando sean nutricionistas, cuando sean psicólogos, puedan recordar eso que estudiaron y lo puedan poner en práctica, ¿no es cierto? Porque está muy bueno lo de la teoría, pero después cuando salen a la cancha, hay que ver, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, está bueno digamos, esta relación con el aprendizaje de que sea de estudiarlo como teórico, pero también para después poder aplicarlo en alguna situación que se presente. Porque de hecho estudiamos para eso justamente. El último sistema, según esta teoría, es el kinestésico, ¿no es cierto? Esto tiene que ver también mucho con lo de las sensaciones, con el registro. Son aquellas personas que, por ejemplo, recuerdan las experiencias vividas, accionadas por el cuerpo. Si yo estoy aprendiendo, por ejemplo, un deporte, capaz que no me acuerdo del reglamento, tal cual, pero sí me acuerdo cómo jugar. Entonces Exacto. las reglas las saco de esa experiencia del jugar, por ejemplo. ¿No? Pienso en el vóley, que por ejemplo es un tema que dan en el secundario y seguramente todos han tenido que rendir el reglamento de vóley. Capaz para algunos era más fácil estudiarse a nivel visual, estudiabas la info, te ponías un par de cuadros, qué sé yo. A nivel auditivo, capaz estudiabas más de memoria, y a nivel kinestésico lo vivías en el cuerpo. Entonces después, cuando te venía una pregunta, evocabas
una de esas situaciones en las que vos estuviste jugando y que te pasó esa pregunta que te estaban haciendo. ¿Se Exacto. entiende? También pasa con comidas, con olores, pasa con esto que sentimos, ¿sí? Con esto que sentimos en el cuerpo a medida que vamos presentándonos a una nueva experiencia, a una nueva actividad que se nos presenta como objeto de conocimiento, ¿sí? Muy bien. Hay determinadas conductas que se pueden hacer, esto se los puse sobre todo para ustedes, para que puedan ir viendo cuál es el estilo que más los representa, ¿sí? Por ejemplo, una persona visual es organizada, por lo general tienen agenda, hacen los cuadritos, es como que son muy observadores, incluso cuando hablan o cuando dicen algunas cosas, tienen palabras que ya denotan esto, como por ejemplo, viste tal cosa, haciendo alusión al verbo ver, o por ejemplo los auditivos, oíste tal cosa, hablando por ejemplo de una noticia dada en la tele. Una persona visual va a decir, viste que pasaron tal cosa en el noticiero, por ejemplo, y una persona más auditiva va a decir, escuché que decían en la tele tal cosa. ¿Se entiende? Entonces, estas personas visuales son más organizados, ordenados, tranquilos. Por lo general, en su cara se puede observar qué es lo que están sintiendo. Yo claramente soy visual, en primacía, así que a mí se me nota mucho, por ejemplo. Las personas auditivas, en cambio, por ejemplo, hablan solos, se distraen más fácilmente porque se quedan pensando y anclando ahí los contenidos. Muchas veces mueven los labios cuando están leyendo, ¿sí? Tienen mucha facilidad de palabra, pueden decir muchas cosas, son más analíticos, y dicen todas las cosas que les pasa a nivel verbal, ¿sí? Claro. Yo personalmente me identifico más con el auditivo, y una táctica que les paso a los que se identifiquen también es leer en grupo. Que el otro te vaya leyendo y vos siguiendo tu hoja y después haciendo el ejercicio al revés, a mí era la mejor manera de instalarme la información, porque ya la cotejé con el otro. Entonces, por ahí sirve. O por videollamada también. Ojo que también ahí, vos fíjate, Marcos, que estás usando las dos vías. Exacto. Auditiva y visual. La combinación de las dos vías es más efectiva. Lo que tiene esto de lo auditivo es que después vos, al cotejar la información con ese otro, podés reforzar lo que vos ya estabas leyendo o escuchando. Exactamente. Y esa transmisión fija ese aprendizaje, por ejemplo. El kinestésico son personas mucho más cariñosas, que te tocan cuando te están hablando, que se mueven. Bueno, yo también, como verán, es mi segunda ruta. Gesticulan mucho, y expresan todos sus movimientos a través de este lenguaje corporal, ¿sí? Que Marcos utiliza en sus terapias también. El análisis de esto. Bueno. Y estas después yo se los voy a poner también en mi Instagram para que lo puedan leer y se puedan ir identificando, ¿sí? Acá esto es lo que yo les decía de las palabras o de las frases verbales que pueden utilizar las personas visuales. Ya veo lo que querés decir, tiene un punto ciego. Fíjense que casi todas las formas o expresiones de estas frases verbales tienen que ver con esto de poder ver, ¿no? De esto del sentido de la vista. Mientras que, por ejemplo, la auditiva tiene que ver hacer oídos sordos, palabra por palabra. Fíjense, son todas acepciones, todas frases que hacen alusión a eso. Exacto. Mientras que los kinestésicos, lo siento, fíjese de piel de gallina, son todas expresiones que hacen alusión a eso. Como les decía antes, recuerden que todos tenemos presentes los tres estilos, ¿sí? Lo que va a hacer la diferencia es en la proporción en la cual lo usemos para los aprendizajes formales, porque ustedes están en la universidad, entonces lo que están haciendo es un aprendizaje formal. De hecho, también capaz que les pase que si les gusta la literatura y les gusta leer, no es lo mismo leer una novela, ¿sí?, que leer, por ejemplo, un libro de texto de alguna materia. Exacto. ¿Por qué? Porque el proceso que se pone en juego es diferente, ¿sí? La comprensión lectora que se pone en juego es distinta. ¿Por qué? Porque en la novela, uno lo que hace es buscar el placer estético de esa lectura, de esa historia y demás. Son cosas
conocidas o que te va presentando en la historia que vos vas asimilando muy rápidamente. En cambio, cuando nosotros tenemos un texto que es de tipo expositivo, se pone en juego la atención, la memoria operativa y los conocimientos previos. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo nuevos conceptos, que no es lo mismo que encontrar la estética en un texto narrativo, por ejemplo, una novela, ¿sí? Entonces, el cerebro trabaja diferente cuando aprende algo de estilo formal a cuando aprende algo de la vida cotidiana. Por ejemplo, una receta de cocina es un texto procedimental. Tenés que seguir una serie de pasos. Lo hacemos varias veces, vamos leyendo la receta, o la vamos viendo en la tele o lo que sea, y después ya lo sabemos hacer. Ahora, si por ejemplo estamos trabajando con el método científico o con la resolución de un algoritmo o de algo así, no es el mismo, son procedimientos, los dos, pero no es el mismo trabajo mental que se hace. ¿Sí? Exactamente. Ahí dejo de compartir y los vuelvo a ver, que no los estoy viendo. Qué interesante, tía, qué claro todo. Creo que el poder conocernos nos da esta forma de poder trabajar o presentarnos de manera diferente ante los exámenes, ¿sí? Muy bien. Esto de ir a clases, por ahí está bueno porque es un primer pantallazo para este estudio. Después la lectura y el subrayado es un segundo acercamiento. Cuando me siento a estudiar un cuadro o un resumen, un tercero. Y cuando lo vuelvo a repasar, un cuarto. Entonces acá está la repetición, la atención, la forma de transmitir esa información y cómo la organizo para mí a nivel mental. ¿Sí? Exactamente. Así que bueno. Muy bien, muy No bien. sé si hablé muy rápido, perdón. No, estuvo clarísimo, estuvo clarísimo. Me parece que está bueno que cada uno pueda identificar qué estilo le sirve más, cuál es el segundo, como veamos, cuál nos paramos, ¿no? Y de esa manera ir entendiendo que a veces las cosas no salen de una manera, o capaz podemos intentar otras si no nos salían de esa. Y ser Exacto. flexibles, ser creativos con esta tarea. Sí, yo creo que también una de las principales funciones que tenemos los seres humanos ha sido esto de la adaptación. Sí. Y en esto de la adaptación y la flexibilidad creo que ocupa un papel súper importante. ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos rígidos en nuestro pensamiento, una cosa nueva que viene nos desestabilizaría. Exacto. Imagínense a nivel cerebral cómo impacta algo así. Entonces, está bueno una organización, una rutina, pero también flexibilizar los procesos de pensamiento para poder vivir mejor, porque la idea también es tener una buena calidad de vida y no estar sufriendo todo el tiempo. Porque, a ver, sentir pánico, sentir angustia, sentir miedo, no es algo lindo, claramente. Para nada. Entonces, bueno, la idea es que podamos ir manejando esto para que nuestras situaciones de aprendizaje, que además van a ser varios años en la facultad, no sean tan traumáticas o tan negativas que nos paralicen en un punto, ¿no? Bien. Excelente. ¿Te parece, compañera, que podamos elegir algunas preguntas de las que nos mandaron los chicos? Y podemos ir contestando algunas, las que nos parezcan muy abordando. Bueno, yo las que encontré fueron un montón destinadas al área de psicología y la gran mayoría de eso, por eso no quiero hacer todo sobre psicología, quiero que podamos ver los dos. Y sobre todo decirles, leí muchas consultas y bueno, son todas anónimas, no sé quién las mandó ni en qué situación, ¿no? Pero esto que dijo Pía al final, no está bueno estar sintiendo ansiedad, estar sintiendo angustia todo el tiempo. Es natural sentirlo, es inevitable sentirlo, no está bueno y ya no es normal que sea todo el tiempo, más de una semana consecutiva, ya es para ir a consultar con un profesional. Y no es que se te va a pasar, o es porque estás loco, o es porque, bueno, porque sos X palabras. No, no. A veces necesitamos ir a pedir ayuda. Entonces la consulta con un profesional va a ser la primera indicación, ¿sí? Cuando ustedes vean que esto los desbarata, ya nos saca de eje. ¿Sí? Lo que sí podemos hacer ahora es confiar un poco en nosotros y ponernos en campaña de hacer algo diferente e incorporar orden, incorporar un poco de rutina a lo que vamos necesitando, ¿sí?
Ahí voy a intentar yo compartirles la pantalla. Pude cargar el power en el celu un momento. Mientras vos intentás eso, me acordé de algo, compa. ¿Te escucho? También creo que es importante el discurso interno. Sí. Es decir, cómo nos hablamos a nosotros mismos ante estas situaciones en las cuales capaz no nos sale todo como nosotros esperábamos o pensábamos, ¿sí? Esto de cuidar cómo nos tratamos a nosotros. Esto de decir soy un burro, no sirve, porque es lo que termina haciendo esto de la profecía autocumplida, como llamamos nosotros, de que se termina volviendo realidad de tanto que nos lo repetimos. Y que nosotros no somos perfectos, podemos tener momentos en los que nos cueste más estudiar o cosas que nos cuesten y que se pueden trabajar, que no son determinantes, ¿se entiende? Como les dije, el cerebro es un músculo, se puede entrenar, se puede practicar, se pueden desarrollar estrategias y habilidades para poder usarlo en estas situaciones. No es determinante. De hecho, incluso ahora está comprobado, no sé si sabías, Marcos, que el CI, que es el coeficiente intelectual, que Marcos lo nombra en un momento, puede entrenarse para aumentar hasta 20 puntos, o que si no se entrena, puede llegar a disminuir hasta 20 puntos. Entonces, creo que es un dato que está muy bueno también para saber que todo esto se puede trabajar. Claramente. Pía, ¿me seguís? ¿Me ves la pantalla y me escuchás? Perfecto. Buenísimo. Bueno, esto es lo que le quería presentar Marco. un poco sobre qué hacer en el mientras tanto y para que se puedan llevar algunas herramientas prácticas para ya empezar a intervenir. Yo les aclaro, la bioenergética como técnica se hace en el consultorio y se hace como análisis clínico por un profesional. Ustedes pueden practicar ejercicios de bioenergética y aprovechar sus ventajas para tener más contacto con ustedes mismos, ¿sí? Pero todo el trabajo analítico se hace en el consultorio. Exacto. Igual ustedes pueden aplicar esto que vamos a hacer. Esta foto que ven ahí la tomé en el último curso que dimos en la Facu, que se trataba también de bioenergética y análisis, ¿sí? Voy a pasar un poco rápido porque quiero que vayamos exclusivamente a esta, que dice las emociones en infrarrojo. Fíjense ustedes cómo se ven las diferencias entre las distintas emociones. Yo les expliqué que la ansiedad, que es la que está abajo a la izquierda, y el miedo, que es la primera fila, la segunda, son muy parecidas. ¿Ven? No están muy lejos y se sienten en el mismo lugar, en el pecho, en la boca del estómago. Se siente como un calor, como una sensación fuerte interna, y que nos dispone la cabeza a un estado de pensamiento y sobre todo de creencias negativas, donde nos autorreprochamos cosas, estamos repasando planes que son incompatibles con la realidad y nos enredamos, ¿sí? Fíjense también cómo los otros estados cambian. El 0 que está puesto en esa escala es la temperatura normal, ¿sí? Los 37 grados que tenemos en el cuerpo, 36,6. Después los graditos que van subiendo son 1 grado, grado y medio, 2 grados, es la temperatura de la zona en la que va subiendo. Fíjense cómo cambia. La primera es enojo, miedo, asco, felicidad, tristeza, sorpresa, neutralidad, ansiedad, amor, depresión, contentura, orgullo, vergüenza, envidia. ¿Ven la diferencia? Es increíble verlo así de forma gráfica, ¿no? ¿Viste? Está muy bueno. Por eso les dije yo, el cuerpo piensa y el cuerpo siente. Piensa planificando, anticipando, imaginando. Siente, registrando la atención, ejecutando comportamientos, ¿sí? Y tiene ritmos naturales y percibe la energía. Esto es lo que les hablaba de que el examen no es una crisis, que aprobar o desaprobar no cambia lo que somos nosotros. Y eso es lo que me interesaba que estábamos hablando con Pía recién. Todos los días un poco de cuidado personal, de darle al cuerpo todo lo que necesitamos. Todos los días un poco de ejercicio para mejorar el metabolismo y tener flexibilidad emocional. Nos hace sentir fuertes. Y todos los días camino 5 cuadras. Probablemente la semana me sienta muy bien porque caminé 35 cuadras esta semana. Es importantísimo. Y el estudio. Rutina de inicio y fin, evitar estímulos innecesarios, evitar las redes sociales, poner los teléfonos en modo avión, apagar las computadoras un momento, eliminar todo lo que nos pueda distraer. Al menos por un rato. Y eso, Marcos, perdón, me acordé, eso quería decir. Si ustedes, por ejemplo, siguen el ejemplo que decía Marcos, que tienen que rendir el lunes y se toman 38 jarras de café para darle hasta el lunes y aprobar,
tengan en cuenta una cosa. Necesitamos primero ese tiempo de espera. Segundo, que no se van a poder establecer esas conexiones sinápticas de una. Y que no nos va a durar la atención. Imagínense que nuestros periodos atencionales no pueden durar 36 horas seguidas. No. Por más Dura café que 40, tomemos. 45 minutos, como mucho. Exactamente, dura entre 45 minutos y como super wow, 1 hora. Sí. Entonces, cada vez que nos sentemos a estudiar, es importante tener eso en cuenta también. ¿Por qué? Porque si nos empezamos a distraer, capaz que sí agarramos el celu, pero hay que permitirse esos espacios de ir, dar una vuelta y volver, porque la atención no dura 36 horas ni a palos. Una pala. O sea, ni a palos. Es una cosa que no hay forma. Claro. Por eso, vamos a tratar de, con estos ejercicios que les quiero mostrar, lograr este estado, estar asertivo. Los que vieron alguna vez al Encantador de Perros, que a mí me encanta, César Milán, lo que hace tan fantástico este hombre, que utiliza la asertividad. Es el estado en el medio entre la pasividad y la actividad. Entre estar relajados, pero no llegamos a estar dormidos. Y estamos activos, pero no llegamos a estar full. Es el punto medio. Es en donde mi cabeza responde en blanco, o sea, está el pensamiento claro, está aquí y ahora, y mi cuerpo actúa al mismo tiempo. Dice César Milán que para uno poder conectarse con un perro, primero tiene que estar asertivo uno y el perro va a confiar en la asertividad. El perro es leente, es el cuerpo del otro, se maneja en lo no verbal. Nosotros todo el tiempo tenemos una sensación en el cuerpo, estamos sintiendo algo. Entonces, habituar nuestro cuerpo a una emoción va a generar todo esto previo de cómo puedo rendir más tranquilo, cómo puedo evitar los nervios, no, cómo puedo hacer para estar más asertivo. Dispónganse a eso. ¿Cómo lograr este estado de calma por más tiempo? Porque si lo voy a romper, voy a salir, dura poco. Cuando tenga que sentarme a leer, me va a latir más fuerte el corazón. Pero puedo volver a la asertividad. Estoy familiarizado con ello. De eso se trata, cómo abordar mejor el examen. ¿Sí? Entonces, respiramos. Hacemos un ejercicio de inspiración, tratamos de llenarnos de aire, soltarlo lentamente, y quedarnos un rato ahí, tomando todo el aire que podemos, dejando que se hinche nuestro cuerpo, y luego que se vacíe, que se pueda aflojar, y hacerlo durante un tiempo largo, por lo menos 5 minutos, de pie, estando parados con los pies bien en el suelo, sintiendo todo el cuerpo. Eso ya hace que nuestra atención vaya a lo muscular, y que olvidemos el pensamiento por un rato. Eso nos pone acá y ahora. El cerebro. Claro, nos oxigena y nos para acá y ahora, como que nos reinicia, como que nos pone en limpio todo. ¿Sí? Haciendo esto un momento, estamos haciendo un corte. Si lo repetimos constantemente y empezamos a sentir que ese estado de relajación lo podemos lograr nosotros, ya estamos dándonos confianza de que podemos. De a poquito. ¿Sí? Supongamos que hacemos un rato de respiración. ¿Qué estaría bueno hacer? Todos los movimientos que sepamos para calentar. Suaves, moviendo un poco las piernas, moviendo un poco los brazos, el cuello, la cintura, los hombros, todo lo que sepamos para descontracturarnos, siguiendo la respiración, nos va a venir bien. Luego, podemos hacer una postura, que es la toma de tierra, que es una postura que usamos mucho en bioenergética. ¿Qué es esta? Esta postura, como ven en la figura 1, que es la que está del fondo blanco, a mano izquierda, vemos que la persona está con los pies apoyados en el piso, las rodillas están semiflexionadas, y el torso, el cuello y los hombros cuelgan, apenas apoyan los dedos en el piso. Los ojos ahí están abiertos, y se baja muy despacio, respirando, y permanezco ahí unos minutos. Luego voy a subir muy lentamente para evitar mareos, y sintiendo cómo las vértebras se van acomodando una sobre la otra. Hacer un poco de respiración, un poco de toma de tierra, y luego el ejercicio que les muestro el tercero, de estirar el cuello un rato, ya va a ayudar a aflojar un poco la tensión, a que los músculos al menos se puedan relajar un poco, y lograr otro estado. El secreto estaría entonces en poder estar habituados a este estado. Yo les aseguro que después de que lo hagan varias veces,
van a sentir otra cosa. Les va a aparecer un registro nuevo. Lo ideal es poder permanecer un poco en ese estado, en donde estoy en mi cuerpo, estoy como un poco mareado, pero no estoy mareado, y estoy como listo para actuar, como que dispongo de todo el menú para hacer, no es que ya tengo que hacer algo. Puedo volver a esa pausita que necesito. Eso va a ser fundamental para entrar a rendir. Puedo volver a esa pausa de tener toda la cabeza en blanco, respirar con calma, poder usar mi respiración para controlar el tiempo, para ir haciendo respuesta por respuesta, y siempre volver a la respiración, ¿sí? Yo les recomiendo a todos mis pacientes que hagan esto entre esas pausas de lo que dura la atención. Cada 45 minutos, 60 minutos, frenar, salir de la habitación, irse al patio o a lavarse la cara y estirarse un poco, respirar y quedarnos ahí cómodos, ¿sí? Esto es fundamental, hay muchas cosas que se puede ir haciendo. Y para instalar el hábito, primero instalar creencias positivas sobre nosotros, decirnos cosas que nos favorezcan realmente. Repetir oraciones como, elijo darme cuenta que puedo, aunque parezca difícil, lo voy a poder soportar. Desde hoy decreto que me pongo nerviosa y que puedo vivir con esos nervios, que los nervios no me van a hacer desaprobar, que los puedo controlar con mucho trabajo, y es posible. Repetirme todas palabras en positivo y en primera persona, ¿sí? Que me las diga a mí mismo. Esto del diálogo interno que decíamos. Claro, eso es mucho de PNL también. Exacto. Lo segundo es organizar el entorno, ¿sí? Asimilar el conocimiento, acomodar, como hablamos, y elegir un horario adecuado, iluminación, calefacción, silencio, disminuir todo lo posible que nos pueda perjudicar el ciclo de estudio, ¿sí? Y por último, ser honestos con nosotros. No confiar en planes mágicos, como decíamos, con 6 jarras de café, 3 termos de mate, 2 atados de pucho. No, eso es parche. Lo regular es todos los días un poco, con tiempo, con compromiso, siendo regulares nosotros. Bueno, voy a disminuir todos los estímulos, hago un estiramiento y estudio y corto. Y mañana repito, y si pasado repito. Y así los resultados van a ser mejores, ¿sí? Claro, y aparte el hábito, si lo hacemos, tarda 21 días en instalarse. Exacto. Para que si quieren el dato. Si hacemos algo durante 21 días, ese hábito después ya se instaura. Exacto. Reconocer los límites de lo que es posible y lo que no es posible, ¿sí? Ser coherentes, y apreciarnos en vez de exigirnos. Darnos cuenta de todo lo que ya hemos logrado, y si se me doy cuenta que estoy ante un imposible, y bueno, voy a tener que intentarlo, en lugar de maltratarme porque no me sale, o echarle la culpa al otro porque estoy frustrado, ¿sí? Es también tener compasión con nosotros y paciencia, porque esto lleva tiempo, ¿sí? Mucho. Pero se logra. Que muchas veces también, Marcos, esto es más fácil sentirlo por otro alguien, esto de ser más compasivo, más empático y demás, que con nosotros mismos. Exacto. Por eso también está bueno poder conocernos para hacer esta diferenciación, ¿no es cierto? Porque muchas veces podemos ser más comprensivos con otros que con nosotros, y eso tampoco está bueno. Exactamente. Bueno, aquí estoy de nuevo. Eso es lo que les quería compartir un poco, ¿sí? A otras personas por ahí que estuvieron comunicándonos cómo controlar los nervios, me pongo muy nervioso durante el oral, me genera muchos nervios. Había hecho curso antes y fueron efectivos, pero las últimas veces que rendí me ganó la ansiedad. Rendir de forma virtual hace que aumente esta emoción, dice uno, por ejemplo. Rendir siempre te va a dar un poco de ansiedad, nos va a hacer sentir un poco intranquilos, ¿sí? No va a aumentar o va a ser peor. Podés tener otra estrategia, por ejemplo, como vas a estar rendiendo virtual y vas a estar en tu casa, bueno, podés disminuir todos los estímulos, te podés encargar de hacerlo con tiempo, de tener lo que a vos te haga sentir cómodo. Por ejemplo, a mí me sirve tener cosas en las manos, una bandita elástica, un palito, algo para estar ahí kinestésicamente concentrándome. Bueno, tengo todo ese repertorio para hacer, ¿sí? Puedo estar bañado, puedo hacer muchas cosas. Eso te iba a decir, que también antes de rendir muchas veces sirve el bañarse,
porque cambia la temperatura corporal del cuerpo, hace que el cuerpo también se relaje y se pueda volver a empezar de nuevo, ¿no es cierto? Esto como es como la toma tierra, como la respiración, un baño también es efectivo, ahora que pueden hacerlo desde las casas. Y no es lo mismo estudiar para una múltiple opción, por ejemplo, que para una defensa oral, ¿sí? Son distintas las estrategias que se utilizan, ¿sí? Para una persona visual, por ejemplo, una múltiple opción, va a estar bueno cuando lea el apunte, varias veces leyendo el apunte. ¿Por qué? Porque va a poder reconocer a nivel de su programación, ¿no es cierto?, esas partes escritas en el texto. Pero es muy importante, yo creo que es lo más importante, ya sea cual sea el estilo de aprendizaje que ustedes utilicen, que comprendan el tema que están tratando. Si no hay una comprensión del tema, ahí es donde aparecen las dudas. Y yo lo que les sugiero es que se hagan, como que simulen previamente a la situación de examen. ¿Para qué? Para que puedan anticiparse a las cosas que puedan llegar a pasarles durante el examen. Entonces, si tienen un amigo con el cual pueden hacerlo, simulan una situación de aprendizaje y van pensando, planificando cómo pueden mejorar su exposición ante esa situación de evaluación con un docente. Entonces, no se desayunan viendo cómo es la experiencia con el docente, sino que se anticipan. Y eso también va a ayudar a que ustedes bajen un poco ese nivel de ansiedad ante esa experiencia primera con el docente. ¿Se entiende? Buenísimo, sí. Creo que se nos fue. Justo Marcos se fue. Ahí está. Ahí volvió. Genial. No sé si quieren que abramos el chat para preguntas. Bueno, Estuve sí. leyendo que mientras iban charlando ustedes, había muchas compañeras que decían que estaba muy claro, ahora también, que les gustó, les agradecen, así que bueno, si quieren también preguntar a alguien algo, si capaz hicieron alguna pregunta en el formulario y sienten que no la contestamos o lo que necesiten, no sé si ustedes quieren que este momento sea de preguntas o quieren agregar algo más, también como les parezca. Bien. Yo quería agregar acá algunas de las que estoy leyendo, de los formularios que nos enviaron. Hay una persona que pone, ya no hay nada que me motive y me pongo metas y por más chicas que sean no puedo lograrlas, ¿qué podría hacer? Es algo bastante común que nos sucede a todos, ¿sí? Y tengan en cuenta que cuando nos falta motivación, la motivación es el estado ideal para que la célula funcione. Si no está pudiendo funcionar la motivación es porque hay varios factores que están andando. No es que me está costando el estudio o no me puedo sentar a estudiar, es porque capaz haya que resolver algo emocional, algo de vínculos, algo de la situación, que está entorpeciendo la capacidad de estudiar. ¿Sí? Y eso creo que es algo muy importante, Marcos, porque recuerden que el cerebro es energía también, ¿no es cierto? Entonces, si la energía del cerebro está puesta en solucionar otro tema, les va a costar mucho sentarse a estudiar. Es como cuando pasa, por ejemplo, en el consultorio a veces los niños, hablo de los niños porque es como más fácil verlo, cuando los papás se están separando, muchas veces no pueden dedicarse al estudio o a resolver cosas de la escuela porque su energía psíquica está puesta en otro lado. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes tienen problemas de motivación o de otra índole, muchas veces pueden interferir en sus estudios. Sí, exactamente. Otra persona dice, ¿puedo hacer algún ritual previo al examen para controlar mis nervios? ¿Qué hacer cuando los pensamientos de no voy a llegar, no sé por qué lo intento, me invaden? ¿Hay herramientas o ejercicios para eso? Bueno, la respuesta a eso es lo que les expliqué antes. Sí hay herramientas y sí hay ejercicios, y es la preparación previa que uno se va dando, ¿sí? Si solamente me digo palabras negativas, voy a pensar en negativo. Si me empiezo a decir palabras positivas, eso va a cambiar. Si con tiempo voy diciendo, bueno, hoy voy a dedicar 1 hora al estudio, yo sé que si le dedico 1 hora todos los días durante una semana, me va a hacer sentir tranquilo, o 2 horas, y lo hice, bueno, ese compromiso de cumplirlo me va a hacer que realmente me sienta confiado, que voy a llegar, que voy a poder hacerlo, ¿sí? ¿Y cómo controlar los nervios antes del examen? Volver a la técnica de respiración, tomarse un momento para relajar y poder estirar. Y si los nervios son muchos y estoy extremadamente ansioso, quizás agarrar un trapo y retorcerlo, empujando un trapo de piso, respirando y soltando el aire, o apretando alguna pelotita, o haciendo algo de masajear los pies, pisar una superficie que me relaje un poco, enterrarlos en arena,
son situaciones que sumadas a la respiración me va a ayudar a bajar. Más Y que el ritual, caramelito. usemos la palabra ejercicio, rutina. Y el caramelito para en el momento antes de entrar. Sí. Sí. Estamos leyendo a otro compañero, a mí me pasa que soy muy autoexigente y procrastinador a la vez. Bueno, miren, la procrastinación es la contraparte a la ansiedad, ¿sí? Cuando nos enredamos en el pensamiento, cuando quedamos en esto de que solo pienso y probablemente me genere escenarios posibles que nunca vaya a poder alcanzar, porque el pensamiento en ese momento aparece para bajar lo que estoy sintiendo, no para lograr un objetivo. Entonces ahí nos enredamos en esta procrastinación y postergar y posponer y posponer. ¿Qué hay que hacer para evitar la procrastinación? Ir de a poco. Como les dije con la ansiedad, en lugar de hacer todo junto, hacer de una cosa a la vez. Y empezar a cuidarme. Si no sé por dónde empezar, empiezo por mis ciclos. Por dormir bien, por comer bien, por exigirme hacer ejercicio. Después por ensayar algo que me haga, por ejemplo, si me funciona lo visual, y entrenar cosas de lo visual. Todo lo que me pueda acompañar de entrenamiento. También hay otra cosa. Si, por ejemplo, estamos viendo un tema en el cual no nos sale, no nos sale, no nos sale, y ya estamos re bloqueados, ¿qué es lo mejor? Cortar es un minuto, hacer algo en lo que sí tengamos éxito, para que esa confianza, esa autoestima vuelva a levantarse un poco, hacer algo que nos salga bien, que nos guste, y después sentarse de vuelta más tranquilo, probar otra vez. Exacto. Se corta en ese momento que nosotros decimos, bueno, esto no estoy pudiendo ahora, me levanto y después vuelvo y hago algo que sí me sale para después volver, hace que el cerebro también se acomode, se da un poco de tiempo para esto de la asimilación y la acomodación, y después me siento con otra predisposición distinta a que si le sigo dando y me sigo diciendo, no me sale, no me sale, no me sale, no me va a salir nunca, y ahí fuiste. Entonces, corten, conózcanse y sepan cuánto cortar para volver a empezar otra vez, ¿sí? Bien. Perfectísimo. Aquí me está hablando una compañera, Agos, que dice, me tiembla el cuerpo al momento de rendir y me sube un calor que pierdo el eje, me bloqueo, lloro y me retiro del examen. Esto es común, eso no es un ataque de pánico, eso no es una crisis, eso, saben, a mi manera de verlo es exponerse de golpe a la situación de examen. De estar en la zona de confort estudiando, pasar al centro del coliseo, parece, donde estamos, parece que todos nos están mirando y que tengo que actuar. ¿Qué te recomiendo, compañera? Que cuando vos estés estudiando y registrás esa sensación que te aparece, de que empiezo a temblar porque siento que no me va a salir, que ahí cortes, hagas una toma de tierra, hagas el ejercicio de respiración y de estiramiento y vuelvas. Pero durante el estudio. Porque ¿qué pasa? No El cuerpo necesita prepararse. Claro. Si vos lo intentás hacer antes de entrar a rendir, no te va a salir, porque tenés que habituarte. Si vos lo haces cuando vos estás estudiando, ya te viene un poquito esa sensación. Vos frenás, respirás 5 minutos. A propósito lo haces una toma de tierra y fortaleces tus piernas, vos vas repitiendo eso, vos le estás enseñando a tu cuerpo de que se siente mal, pero que lo puede soportar. Distinto es a lo que vos estás diciendo, que llego, me bloqueo, lloro y me retiro. Y sí, porque te estás exponiendo de golpe a la emoción. ¿Y qué hace el cerebro? Se prepara para la huida. En tu caso, huye. Estás sobreviviendo. Tu cerebro te rescata ahí. Pero también serías capaz de exponerte, de soportarlo, si vos te entrenás previamente a que esa sensación está conmigo, es simplemente fea, no me va a destruir, y que si yo respiro y me paro en mis piernas y me empiezo a sentir fuerte, me voy a dar cuenta de que la puedo soportar. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, compañeros, Anita, ¿querés agregar algo más? Ahí una chica más preguntó, Marcos, ¿por qué le tenemos miedo a rendir y de dónde viene? Ajá. Esta es buenísima. Sí. Yo quiero decir una sola cosa, ¿no? Dale. Todos, ante la situación de evaluación, nos sentimos con miedo. ¿Por qué? Porque nosotros también nos vemos con los ojos de los otros. Entonces, cuando nosotros vamos creciendo, siempre estamos siendo mirados por otros adultos que nos van evaluando. Y eso va creando nuestra idea de cómo somos o qué somos en base a los ojos de los otros y cómo los otros nos ven. Exacto. Por eso la situación de evaluación te lleva mucho a eso, ¿no?
a cómo sos vos o qué sos vos en base a lo que rendís. Exacto. De hecho, fíjense que muchas veces se habla muy bien de las personas a las que les va muy bien en el estudio, o a las personas que les cuesta un poco más, tiene una connotación negativa. Y capaz que es una excelente persona, pero como le va mal en el estudio, en la evaluación esa, tiene esta connotación. Lo tiran para abajo, ¿sí? Y nosotros tendemos a tomar de esos demás esa mirada y hacerla propia. Esto que hablábamos recién de nuestro diálogo interno, esto que hablábamos de cómo nos tratamos, esto de conocernos, de ser también empáticos con nosotros, por decirlo de alguna manera, sería ser como, cuidarnos, nos cuesta, no estamos como muy acostumbrados. Y estamos también acostumbrados a esta exposición. Fíjense que muchas personas, incluso ahora muchos niños, muchos adolescentes actualmente, son según los likes que tienen en sus fotos. Entonces digo, fíjense cómo esta mirada del otro es lo que nos condiciona muchas veces y nosotros hacemos carne. Exacto. Entonces ahí, be careful, ¿no? Totalmente. Por eso digo, esa pregunta está buena. Muy bien. Bueno, también hacerles ahora, como modo de cierre, la invitación para que nos puedan contactar a nosotros por las redes en caso de que necesiten un apoyo profesional. Saben que pueden recurrir a nosotros. Esto es algo que tiene solución, que hay que pedir ayuda y se encuentra buenas soluciones. No tenemos que creer que esto es algo que nos va a acompañar siempre o que no vamos a poder. Todo se puede llegar a resolver, ¿sí? Lo que pueden hacer es contactarnos a nosotros. Mi Instagram está ahí en la publicación, @lic.acebalmarcos, para cualquier cuestión, o si les dio ganas de empezar una sesión, o que quieren profundizar en los ejercicios, me conectan y de alguna manera podemos llegar a trabajar juntos, ¿sí? Lo mismo para mi compañera. Sí, que la mía es Lic María Pía Sarabia, Muy bien. por si quieren contactarnos. Buenísimo. Bueno, como dicen los compañeros, acá pueden encontrar sus 2 redes sociales en la publicación y bueno, y también ahí había un par de comentarios que decían, bueno, que ojalá haya más talleres con ustedes y eso. Les recuerdo también, si es la primera vez que hacen este taller, seguro vamos a estar repitiéndolo, o eso esperamos. Más allá de que sea presencial o no la próxima fecha de examen, que toda esta incertidumbre también yo creo que aporta, bueno, al principio un poco los dos hablaban de cómo aportaba el contexto a veces, más allá de que la ansiedad existe, cómo aportan estas nuevas maneras, pero me parece súper útil los datos y las herramientas que nos brindaron hoy. Así que bueno, agradecerles a todos los que participaron y recordarles también que bueno, que nosotras y nosotros como agrupación estudiantil, aparte de brindar estos talleres durante todo el año y también ahora con la pandemia, pensamos formas de encuentro. Bueno, el Santi puede contar un poco cómo desde nutrición generan espacios, no solamente de grupos de estudio con compañeros que hayan cursado la materia, sino también de coworking para poner un momento, esto que alguno de los chicos decía, bueno, soy muy procrastinador, bueno, yo en mi caso me pasa parecido, y poder poner un horario con mis compañeros para charlar lo que estamos viendo, eso sirve un montón. Muchísimo. Así que se pueden generar esos espacios y bueno, también siempre sostenemos nuestros grupos de estudios por materia y obviamente nos pueden consultar lo que necesiten. Y ahora encontrarnos virtualmente en nuestras redes sociales y también a cada compañero. Justo en este Meet hay de varias facultades, así que todos son bienvenidos a escribirnos o a lo que necesiten. Y bueno, de nuevo muchas gracias a ustedes por la participación y cualquier idea que haya nueva, que surja, bienvenida sea y ojalá que podamos repetir el taller. No sé, Santi, o alguno quiere agregar algo. Quiero agradecer a todos los que están mandando saludos y agradecimientos. Invitarles a que si quieren compartir su experiencia me pueden mandar un mensaje al Instagram y por ahí si necesitan alguna ayuda en lo que les va pasando, bueno, podemos contactarnos. Y bueno, gracias a la agrupación por siempre tenernos en cuenta. Me parece un espacio fantástico. En mi época de estudiante esto no estaba. Ojalá hubiese estado. Deseo que los que la tienen lo aprovechen, porque hacer grupo con sus compañeros y compartir las experiencias es algo de ahora y lo tienen facilitado, por más que estemos en cuarentena, nos tengamos que cuidar.
Así que sigan cuidándose y aprovechen todo lo que tenemos a mano para poder ser mejores, más felices y que podamos vivir la vida de la mejor manera. ¿Sí? Totalmente, conmigo también. Pueden contactarme, no hay ningún problema. Yo siempre creo que el conocimiento hay que compartirlo y que es la mejor manera de que crezca. Así que les agradezco por escucharnos también y tomarse este tiempo, como les dije antes. Está bueno que estudiantes se junten un sábado a las 3 de la tarde para hablar de estas cosas. Y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten y me encantaría que nos volvamos a encontrar también. Muy bien. Así que gracias por el espacio. Gracias a los dos por la claridad, sobre todo la tranquilidad y hacer mucho más ameno este espacio. Como dice María Pía, es complejo encontrarnos en este momento, encontrarnos a las 3 de la tarde, pero fue súper enriquecedor y aparte muy entretenido y muy llevadero. Así que gracias y gracias a todos por participar. Bueno, y para la próxima también podemos seguir invitando a compañeros y compañeras, así que muchas gracias. Un placer. Bueno, Nos estamos viendo. Chao, gracias. Gracias.